Mauricio Macri, el presidente de la Nación, con los familiares de 11. En este caso estuvo presente también el secretario de Derechos Humanos, Claudia Bruj, y la gobernadora María Eugenia Vidal. Por ello es que estamos con María Luján Rey, la madre de Lucas Menghini, para que nos cuente un poquitito en qué consistió esta reunión. María, gracias por acercarte un ratito a hablar con nosotros. ¿Qué nos podés decir de esta reunión que tuvieron hoy con Macri? Bueno, fue una reunión a la que este grupo decidió asistir después de un debate interno, recibida la invitación, y a la que vinimos entendiendo que era un reconocimiento a estos 6 años de lucha, un reconocimiento a lo que significa este colectivo de familiares que ha logrado lo impensado y que todavía al día de hoy sigue luchando para que se haga justicia. Para nosotros, más allá de los gobiernos, esta invitación institucional por parte del presidente de la Nación era eso, era un reconocimiento que nos reconfirme en esta lucha que vamos a seguir, y los familiares aprovechamos la oportunidad para contarle lo que es vivir con el dolor a cuestas, con el reclamo permanente y lo que esperamos que de acá en más suceda, ¿no? Sabemos y entendemos y somos y fuimos y seremos respetuosos de la división de poderes, así que nuestros reclamos a la justicia se los hacemos a la justicia, no vinimos acá a eso, pero sí a expresar nuestra preocupación y las necesidades que hoy en día tienen muchos de los familiares de las víctimas. Decíamos 6 años que la verdad llevaron adelante una lucha incansable, ¿no? Para plantear el pedido de justicia que tienen los familiares. ¿Qué cambió a lo largo de estos 6 años y qué sigue igual? Mira, a raíz de nuestra lucha y con un proceso con tiempos inéditos, la justicia demostró que puede ser independiente del poder político. Hay que recordar para los desmemoriados que cuando empezamos esta causa se señaló a funcionarios y empresarios cercanos al poder y fueron investigados y fueron procesados y fueron condenados. La justicia demostró que cuando quiere y cuando la ciudadanía le exige y le está siguiendo el paso, es capaz de actuar con celeridad, y por eso antes de cumplirse los 4 años hemos tenido condena. ¿Qué pasó después? Pasó que la Cámara de Casación todavía no resuelve las apelaciones y cada uno de los condenados, por no tener sentencia firme, se encuentran en libertad, y eso es para nosotros preocupante. Cambió obviamente porque consideraron que era lo que tenían y se veían obligados a hacer algunas cuestiones que tienen que ver en materia ferroviaria. Muchas de ellas fueron maquillaje, muchas de ellas fueron utilizadas para campañas proselitistas, pero también sabemos que eso obligó a que se pusiera la mirada en el sistema de transporte público, y hoy seguimos luchando para que haya realmente un sistema de transporte digno y seguro, fundamentalmente en el Sarmiento. Cambio en los ciudadanos, en esos ciudadanos que nos decían luchen, pero igual acá no va a pasar nada, son los que hoy nos dicen que sigamos luchando para que cada uno de los condenados esté preso, son los que hoy empezaron a ver una luz de esperanza. Los cambios no se dan de un día para el otro, pero sentimos que los familiares hemos aportado mucho en tratar de construir un país más justo, mejor. Los corruptos en la cárcel no es un beneficio para un grupo de familiares de víctimas, sino es un beneficio para todos los argentinos. Ya los está escuchando María Luján Rey. Muy bien, María Luján, muchísimas gracias por atendernos en este momento. En primer lugar, bueno, un abrazo especial en un día como hoy. Sabemos que siempre es importante, más allá de que lo sienten todos los días, el 22 de febrero especialmente, así que desde acá nuestro abrazo, y preguntarte cómo fue esa charla con el presidente de la Nación, más allá de esto que vos contabas, que los escuchó y que eso ya de alguna manera los reconforta. Bueno, ¿qué escucharon del otro lado? Si pudieron hablar también del tema justamente del sistema de transporte público que mencionabas vos recién. Sí, manifestamos nuestras preocupaciones como familiares de víctimas y a través de la experiencia que hemos necesariamente adquirido en algunas cuestiones y
Y lo que le decíamos es que se necesita que se sigan realizando algunos cambios, que cuenta con este grupo de familiares para impulsar leyes tendientes a estos cambios. La ley de extinción de dominio que permita que los bienes que fueron robados al Estado argentino sean devueltos. No solo basta con encarcelar a cada uno de los corruptos, sino que tienen que devolver lo que han robado. La ley para que los delitos cometidos por los funcionarios públicos sean imprescriptibles, para que no haya tiempos que amparen y que den impunidad a los funcionarios, que no sea lo mismo matar a una persona que matar 50, que trabajemos para la sumatoria de penas. Digamos, hay un montón de cosas para seguir haciendo y que este colectivo entiende que lo primero que se necesita es la voluntad política, y confiamos y por lo menos vinimos a expresar que nosotros siempre que sea trabajar en pos de mejorar la situación de cada uno de los argentinos, va a contar con nosotros. Y que reiterarle que nosotros, si hemos llegado hasta donde hemos llegado, es porque hemos sabido trascender diferencias, porque entendemos que las ideologías no pueden anteponerse a necesidades comunes de todos los argentinos, como es una justicia que funcione y una sociedad donde los corruptos no ocupen cargos en los ministerios ni bancas en el Congreso Nacional. María Luján, a propósito de la justicia, quería preguntarte por esta demora en casación respecto, bueno, de hacer efectiva la condena finalmente que se había dictado allá por diciembre de 2015, en un fallo, como muy bien decías, inédito por la celeridad y por quienes estaban en el banquillo de los acusados. ¿Tenés alguna sospecha respecto de esta demora? ¿Hay algo que los plazos judiciales, te hagan temer? No, la verdad es que desconozco, y los familiares no encontramos explicación a la demora. No fuimos respetuosos, entendíamos que es una causa voluminosa, entendíamos que iba a llevar su tiempo. Estuvimos durante un año esperando en silencio. Pasado el año, al año y medio, publicamos una solicitada que pareció como despertar a los jueces y avanzar con unas audiencias informativas, pero la verdad es que cuando se terminaron pensamos que antes de la feria o posterior a la feria íbamos a tener novedades, y hoy nos enteramos que no, que recién para fines de abril o fines de mayo podríamos estar teniendo alguna resolución, y no encontramos ninguna justificación para tanta demora. Y esa demora, María Luján, que también queda muy expuesta, sobre todo cuando se lo escuchaba hoy por la mañana a Paolo, cuando comenzó el discurso por el homenaje, que mencionaba el duro año que ustedes vivieron en fin de 2017 y principios de 2018, porque dos familiares de las víctimas, dos familiares del grupo de ustedes fallecieron, bueno, y no llegaron a ver esta ratificación de la condena, ¿no? Y allí uno termina de ver la importancia de los tiempos judiciales. Cada día que pasa sin justicia es un día más de dolor, el sufrimiento, muchas veces conlleva y trae enfermedades. Tenemos muchos familiares que las están padeciendo. Hemos perdido a dos familiares a fines del 2017, a principios de este año. Tenemos entre los sobrevivientes 2 suicidios, y creemos que todo eso tiene que ver con este reclamo y esta necesidad en la premura, y no es una exigencia que no, digamos, que no tiene un sentido. Pasa el tiempo, casación se está tomando más tiempo de lo que llevó la instrucción de la causa con el juicio, entonces es inexplicable, y la realidad de cada uno de los familiares y de los sobrevivientes sigue siendo de lucha permanente, día a día, tal cual lo decía Paolo. Tenemos buenas noticias, son las que nos sostienen. Tenemos así también la posibilidad de ver crecer hijos, nacer nietos, pero
pero la verdad es que se necesita imperiosamente que la justicia termine con la impunidad y que los condenados estén donde deben estar, que es la cárcel. No tiene sentido un juicio y una condena, así sea a perpetua, si van a estar libres. Claro. Entonces, ¿para qué todo esto? ¿Y qué hacemos con esta señal que nos había dado la justicia en diciembre del 2015? A propósito de esto, María Luján, quería preguntarte cómo imaginás ese día finalmente cuando llegue. ¿Qué pasa por tu cabeza? Mira, primero pienso que llegue, es en lo único que puedo pensar. Sabemos que tenemos el día de la sentencia y sabemos que después tendremos que seguir peleando el mismo recorrido con Julio De Vido y Gustavo Simeonov. En lo personal, mi familia seguirá peleando para que los 3 comisarios que están enjuiciados y tienen el juicio suspendido por el momento por la no búsqueda de mi hijo también den cuentas en la justicia. Así que a veces pienso que queda mucho por delante por luchar. Seguiremos manteniendo la paciencia, la serenidad, pero la firmeza que tenemos desde el primer día hasta que llegue ese último día. Y nada, el compromiso de seguir acompañando a las víctimas, el compromiso de seguir luchando por todo esto que le vinimos a plantear hoy también al presidente. Eso no se va a terminar el día que Schiavi esté preso. Eso va a seguir en mí y en cada uno de los familiares que entendimos que es necesario comprometerse para que estas cosas no se repitan. Tal cual. Y María Luján, también vamos a aclararle a la gente, ¿no?, que si bien son 21 los condenados, que bien vos mencionabas que siguen libres y están caminando por la calle, hoy a muchísima gente se le viene a la memoria a Jaime o De Vido, y en esos casos están presos, pero por otras causas, no por la causa de Once. Tal cual. Jaime está preso por la compra de trenes chatarra. La diferencia de Jaime es que tiene 2 sentencias firmes, aunque son menores, son sentencias firmes, y una vez que se confirme la nuestra, él ya quedará detenido y entiendo no va a salir de ahí por mucho tiempo. En el caso de Julio De Vido tiene una prisión preventiva por otra causa que no es la nuestra. Un juez que lo investiga en otra causa consideró que Julio De Vido puede entorpecer la justicia o tiene el peligro de profugarse. Nosotros fuimos contra De Vido cuando De Vido era ministro, superministro. Nosotros le dijimos a todos que más allá que consideráramos que no merecía tener la protección de los fueros, íbamos a ir por él con fueros o sin fueros. Y nosotros, este grupo que hoy recibió el presidente, es el grupo que lo sentó a Julio De Vido por primera vez frente a los tribunales. Y no tengo duda, y espero no equivocarme en la corazonada, seremos el primer grupo que va a escuchar la condena a Julio De Vido por su responsabilidad en las 52 muertes de la tragedia de Once. Él también lo sabe. María Luján, muchos temas en los últimos años, muchos de ellos incluso muy sensibles, han caído en esta famosa grieta donde, bueno, se analizan y se ven de acuerdo al prisma, desde donde uno esté ubicado. ¿Qué sentís que pasó con la tragedia de Once en este sentido? Yo siento que en muchos casos la ha podido superar. Yo también sé que hay quienes intentaron dejarnos de uno o de otro lado de la grieta según le fuera funcional. Sé que hoy también hay de esas mentes pequeñas que pueden solamente analizar con 2 dedos de frente, pero que son incapaces de ponerse en el zapato de cualquiera de los familiares de las víctimas de la tragedia. Paolo hoy cuando leía el comunicado decía que preguntamos, ¿no?, ¿qué hubieran hecho en nuestro lugar? Y los familiares, este grupo que es tan heterogéneo y que tiene sin duda diferencias ideológicas, partidarias, de gustos musicales, de cuadros de fútbol, de lo que se te ocurra, porque no nos conocíamos, porque no veníamos caminando la vida juntos de antes, nos conocimos en el peor momento y nosotros pudimos trascender todo eso entendiendo que hay cosas que superan, ¿sí?, que hay prioridades que exceden las cuestiones particulares y personales. Y así podemos
hace 6 meses escribir un documento consensuado y así pudimos llevar una lucha inclaudicable, sosteniéndonos, manteniendo nuestras diferencias, pero convirtiendo esas diferencias en fortalezas. Y entonces es muy triste cuando alguno detrás de una red social o en la comodidad de su casa y sin saber lo que es haber enterrado a un ser querido producto de la corrupción, opina sobre lo que hacemos, no hacemos, decimos o dejamos de decir. Pero bueno, los familiares y yo personalmente adhiero a esa postura, escuchamos y nos quedamos con lo que suma y no con lo que resta. Hay gente que elige tomar parte y elige analizar la vida desde esta postura, o es blanco o es negro. Y nosotros entendimos y aprendimos a fuerza de dolor que la vida tiene muchos grises. Y ustedes además supieron luchar, atravesar tanto dolor, tantas piedras en el camino, y a pesar de todo eso, bueno, ya hoy están aquí parados y realmente creo que esta lucha también hizo que la sociedad entienda finalmente, todos nosotros en conjunto, que la corrupción mata. Esa frase que tanto repetíamos una y otra vez, bueno, finalmente la entendimos, ¿no? A fuerza de una tragedia enorme y de pérdidas gigantescas para todos. Es triste tener que aprender en este país enterrando muertos. Esos muertos son el hijo de alguien, el hermano de alguien, la madre de alguien. Si tuviéramos la capacidad de tener empatía y de trascender nuestras diferencias y dejar de lado nuestros egoísmos, seguramente entenderíamos que cuando la corrupción mata, en Cromañón, en Once o en cualquier otro lugar, no le pasó al otro y me pasó a mí también. Cromañón nos pasó a todos, Once nos pasó a todos, las inundaciones de La Plata nos pasó a todos, y cuando todos podamos comprender eso y realmente hacernos carne de eso, vamos a repudiar enérgicamente la corrupción y vamos a pensar al momento de votar un corrupto y vamos a pensar al momento de decir, bueno, es necesario estar de un lado o del otro. ¿Cuál es la grieta que yo quiero? La grieta de los corruptos de un lado y de los ciudadanos de bien, honestos y comprometidos del otro. Acabás de salir de Casa Rosada. ¿Qué presidente percibiste a partir de esta charla con él? Nada, él habló muy poco. La verdad es que fue lo que pude percibir, cordial, ameno, atento a lo que cada uno decía, cercano, sí, lo sentí. Creo que habló de manera que todos los que estuviéramos ahí pudiéramos entender lo que estaba diciendo, y elijo creer que comprometido con seguir llevando adelante por lo menos estos cambios que los familiares estamos esperando, ¿no? ¿Hubo alguna palabra? Que enumeraba antes. ¿Alguna palabra, algún concepto, algo con que, bueno, te hayas quedado luego de esta charla? Perdón que no te escuché. No, si hubo alguna palabra del presidente o algún concepto con el que especialmente te hayas quedado. No, me preguntás así como que recién salgo y no. Creo que lo que nos dijo es que, bueno, que él se comprometía a seguir y que este era un primer encuentro, que no iba a ser el último y que este encuentro era como una puerta, una invitación a seguir pensando juntos la manera de encontrarle soluciones a casos a veces muy puntuales que hemos venido a plantear de situaciones que viven algunos de los familiares y que venimos trabajando también con el secretario de Derechos Humanos. Nombrabas recién, María Luján, al principio comentabas esto de la ley de extinción de dominio, entre tantas otras leyes que hablaron con el presidente y que él se comprometió a trabajar en esto. Hablaron también de el rol de los familiares de las víctimas, de las víctimas. Hoy también pensaba, por ejemplo, mientras hablábamos recién con vos, en Matías Bañato, en lo que le pasó en el día de hoy, que bueno, finalmente le suspendieron la audiencia. Con Matías Bañato, con Carolina Píparo, con Vivian Perrone, venimos luchando. Claro. Eso sí, le dijimos al presidente que
la sanción y la reglamentación que está haciendo el ministro Garabano de la nueva ley de víctima, la que tanto nos costó y por la que tanto peleamos, junto con Matías, Caro, Vivian, la mamá de Ángeles Rawson, y Isabel Giaconis, Gladys Cabezas, Nilda Gómez, tantos más. Eso cambia el paradigma. Sabemos del trabajo que está llevando adelante el ministro Garabano y creo que es en concordancia de eso que los familiares esperamos que sigan siendo las acciones del presidente y de este gobierno. Esta ley para nosotros fue un gran logro y lo importante, sabemos todos, es que la ley no solo quede en el papel, sino que se implemente, que se reglamente, y sabemos de los esfuerzos que está haciendo. Pero esta ley le da la participación a las víctimas a través de un observatorio y los familiares de las víctimas de la tragedia de Once hemos estrenado esta ley en las audiencias de casación cuando por primera vez los jueces de una sala de casación tuvieron que escuchar la palabra de las víctimas en diciembre del año pasado. Así que, bueno, creo que eso es parte de lo que nosotros entendemos que es el camino por donde tenemos que seguir. Lo mismo que la relación con el secretario de Derechos Humanos, por primera vez sentimos los familiares de las víctimas de la tragedia de Once que somos merecedores de los derechos humanos. Parecía que estaba solamente destinado a un solo sector y que a nosotros no nos tocaba. Bueno, ¿sentís que eso cambió? Hoy sentimos que sí, absolutamente. Sí. Quería volver a esta idea, ¿no? de cómo sentías que había sido tratado por parte de la sociedad esta tragedia de Once, si había o no caído en la grieta. A nivel político, te quiero preguntar, a propósito, estás hablando precisamente de la sanción de leyes. ¿Sentís que ocurrió esto que decías o no tanto? Mira, yo no creo, porque tampoco creo que el tema de ser corrupto o ser cómplice de corruptos tenga que ver con un espacio político partidario. Los corruptos no tienen una ideología y no tienen un partido que los represente. Buscan la manera y buscan el lugar donde van a poder robar y donde van a poder lograr impunidad. Entonces vas a tener en todos los espacios. Yo no puedo generalizar y no sería justo para con muchos que adhirieron a una anterior gestión de gobierno, pero que también han acompañado nuestro reclamo y que han entendido que la tragedia de Once nos pasó a todos y que la tragedia de Once es producto de la corrupción. Yo sí repudio, y no tiene que ver con un espacio político, sí repudio a quien hoy, a 6 años de la tragedia, desconoce una sentencia judicial y sigue intentando hacernos creer a todos que la culpa fue de un maquinista o que fue el sabotaje de los trabajadores ferroviarios, desconociendo que hay culpables y que estaban sentados en despachos del gobierno. Entonces, pero eso no tiene que ver con de qué partido son, tienen que ver con qué postura toman frente a la corrupción. Totalmente. María Luján, muchísimas gracias por este tiempo, muchas gracias por hablar con nosotros esta tarde. Gracias a ustedes, un abrazo enorme. Un beso grande. Otro para vos, Jero, muchas gracias a vos también, Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y lo mencionaba María Luján Rey, hablaba del secretario de Derechos Humanos, Abruj, que habló de este tema y decía lo siguiente. La reunión fue una reunión muy importante, fue una reunión muy emotiva. Escuchamos al presidente junto con la gobernadora de la provincia y quienes estuvimos ahí pudimos escuchar el pedido y el agradecimiento por esta recepción y los reclamos que tienen que ver con la lucha que ellos vienen haciendo ya hace 6 años por la consolidación de la justicia, por la lentitud de la justicia. Contaron de las distintas vicisitudes que tuvieron que atravesar en estos años y fundamentalmente dejaron 2 mensajes. Uno es de construir un diálogo que ayude al cambio que estamos buscando en la sociedad, de una convivencia sana, pacífica, donde la justicia sea la que nos marque el camino, y por el otro lado de generar condiciones para que nadie más tenga que pasar por estas situaciones que ellos tuvieron que pasar.
de ser víctimas y ser revictimizados por la falta de respuestas desde el Estado y desde la justicia. Sí, acá hay un reclamo que todos conocemos que tiene que ver con la confirmación por parte de casación de las condenas que ya llevan 2 años y 2 meses. No es potestad del Ejecutivo intervenir en eso, pero sí se avanzó en dialogar en lo que el presidente siempre plantea, que es la necesidad de avanzar y tener un nuevo código penal, tener códigos de procedimiento que tengan que ver con la realidad de la sociedad argentina, y tenemos que avanzar en esos cambios que son imperiosos. Así que bueno, todas estas propuestas de nueva legislación y apoyos es donde el presidente pidió que todos los equipos y el equipo de provincia con la gobernadora se pongan a trabajar para poder llegar a soluciones de estos temas. Bueno, allí, Claudio Abruj, entonces, reiterando este compromiso que nos contaba hace un rato María Luján Rey. Hoy, 22 de febrero, son 6 años de la tragedia de Once, 6 años de dolor, 6 años de lucha, 6 años en búsqueda de justicia. 6 años que queremos recordar de esta manera. Control, mándame la ambulancia y los bomberos 80 a la plataforma 1. Emergencia. Mándame policía y bombero urgente, por favor. A 6 años de la tragedia hemos vuelto a este lugar para decir nuestras verdades, para contar cómo han sido estos 6 años, para explicar lo que esperamos de la justicia. you.